Hola a todos, bienvenidos al Peine de Chihuahua. Mi nombre es Sergio y en este primer vídeo os traigo una nueva sección para el canal, en la que vamos a contaros curiosidades sobre el mundo del cine y cosas que muchos puede que no sepáis. En este primer vídeo vamos a hablar sobre la trilogía de Regreso al Futuro, dirigida por el gran Robert Zemeckis, y para acompañarme sobre ella tenemos a un gran experto y compañero en el canal, Pablo de Carlos. Hola Pablo. Hola Sergio, buenas tardes a todos los seguidores del Peine de Chihuahua. Y sí, vamos a hablar de curiosidades de esta gran película y por ende gran trilogía. Pues nada Pablo, bienvenido a mi sección. Empezamos. Bien, pues para empezar vamos a contaros lo que muchos no sabréis, que son estas curiosidades sobre la película. Para hablar sobre Marty McFly, os tenemos que decir que no estaba pensado que Michael J. Fox en un principio fuera el protagonista de la trilogía, ya que estaba rodando Enredos de Familia. ¿Qué tienes que contarnos tú, compañero? Sí, efectivamente, esta película empezó a rodarse en 1984 con el actor Eric Solt, que ante la imposibilidad de contar con Michael J. Fox, empezó a rodarse gran parte de la película con este actor. Lo que pasa es que por su propia interpretación demasiado intensa no llegó a convencer a los directores y por eso se insistió en poder contar con Michael J. Fox, que ya en 1985 pudo incorporarse al rodaje, se despidió a Eric Solt y entró incluso a regrabar todo lo que estaba ya grabado Michael J. Fox. Como aporte, deciros que Solt sí aparece después de todo, pero no como pensáis, sino que en la famosa escena en la que en 1955 Marty da un puñetazo a Biff, ese puñetazo que recibe en contraplano, el brazo que se ve es el de Eric Solt. Sí, es algo de lo que la gente seguramente no se dé cuenta. De hecho, yo me he visto no sé cuántas veces las películas y la verdad es que nunca me he dado cuenta. Sí, es un plano que es muy rápido, pasa muy desapercibido, pero sí, ese apunte está ahí y lo reconoció el propio actor que hace David Tannen, el actor Thomas F. Wilson, en una de las entrevistas que marcó. Bueno, de hecho, a raíz de que, como otro apunte que os tenemos que contar, a raíz de que Michael J. Fox estaba rodando Enredos de Familia, como dije anteriormente, pues el único momento del día que tenía para grabar las escenas suyas de la trilogía, pues era por la noche. Sí, efectivamente, es curioso que en la primera parte sobre todo es esto, ¿no? La película está siempre en escenas nocturnas, precisamente por lo que acaba de decir mi compañero. El único momento que pudo compaginar el actor para rodar esta película es en las noches. El pobre Michael J. Fox se marcaba unas palizas de rodaje. Bueno, y otro apunte también que sí que fue un poco gracioso, la verdad es que la escena de la primera película en la que Marty está en un coche con su madre en el pasado bebe de una petaca para beber alcohol y por lo visto le hicieron una broma y le metieron alcohol cuando él pensaba que era agua. Y por eso en la escena, si os fijáis, se ve cómo lo escupe porque él pensando que era agua y resulta que le echaron alcohol para hacerle la gracia. Sí, sí, efectivamente, es un escupimiento de bebida realmente con asco, pues no se esperaba ese cambio de bebida que le hicieron en la última hora. Hablando de las escenas que estábamos comentando, ahora mismo podéis ver en pantalla la famosa escena que estamos diciendo en la que Marty se queda asombrado de ver cómo su madre, que en su futuro es la típica mujer recatada, bebe y es así una mujer bastante bastante libre. Y aquí ahora mismo podéis ver el momento en el que escupe lo que estábamos diciendo que era una bebida realmente alcohólica. Ahí está.
Por otro de los comentarios que queríamos decir a raíz de la primera parte es que Michael J. Fox sí sabía montar en Skate, ¿no? Pero para asegurarnos de que ese montado fuera realmente bueno, se contó con los servicios de coach, como ahora se dice, de nada menos que Tony Hawk, que era uno de los expertos y más famosos skaters de la época. Bueno, y ahora pasando de la primera parte a la tercera, por ejemplo, hay una escena que esa puede ser que hay una anécdota que hay mucha gente que puede que sí la sepa, pero a mí la verdad es que cuando me enteré me asusté un poco, ¿no? Por el propio Michael, el pobre, porque cuando está rodando la escena, cuando están al principio de la tercera parte, en el oeste, cuando se produce la persecución en la que creo que era Biff Tannen, ¿no? En el oeste, cuando se lleva a Marty, sí, mira, justo ahí que está apareciendo, sí. Y cuando le engancha del cuello con una cuerda o algo así, como no es exactamente una soga, ¿no? Es como una especie de cuerda, me parece. Sí, ahora mismo la escena que estamos viendo en pantalla es el momento en el que le lanza un lazo, la empieza a arrastrar por todo el camino y llegan hasta la futura torre del reloj, que en ese momento se estaba construyendo, y el propio Biff decide que es el momento de ahorcarle, y le ahorcan. Pero es que realmente en el rodaje casi le ahorcan de verdad al pobre Michael J. Fox. Bueno, de hecho, no sé si se repetiría la escena, pero si se repitió seguro que dejaron la escena en la que casi se ahoga de verdad, porque la expresión que pone... o sea, yo cuando me enteré, ya te digo, me asusté un poco por el propio Michael, porque parece que se estaba ahogando de verdad, ¿no? Que podría haberse ahorcado ahí. Parece ser que nada más terminar la escena, el propio Michael J. Fox recibió un cierto desmayo. O sea que la situación fue verdaderamente grave. Lo que pasa es que afortunadamente se quedó todo en un susto y pudo continuar el rodaje, por supuesto. Pero oye, fue una situación un poco tensa en ese momento, claro. Pobre Michael. Sí, no, sí. Ahí, aquí ya, por ejemplo, mira, como es diurno, ya se puede decir, como la película de Regreso a Futuro 2 y Regreso a Futuro 3 se grabaron en el 88 y 89, fue un rodaje de las dos películas en consecutivo. Se puede ver que ya tendría mayor libertad de rodaje y ya podemos ver escenas diurnas, como se puede ver. Esta es la escena en la que se estaba ahorcando de verdad. Sí. Tuvo que venir Doc a salvarle y a saber si incluso salvarle en la realidad. No, y de hecho, hablando sobre Doc, ahora ya vamos a dejar a Marty por un lado, que ya sabemos para muchos que es el favorito y que puede ser el gran protagonista de la trilogía, pero a mí personalmente el personaje de Christopher Lloyd es el que más me gusta, así que si te parece, compañero, vamos a hablar sobre nuestro querido Doc. Sí, claro. El otro protagonista de la película. Que no sé si sabías que... sí. No sé si sabías que tenían varios actores antes de Christopher Lloyd para interpretarle, como por ejemplo Jeff Goldblum o Dudley Moore. Para las que al final, entre unos y otros que rechazaron el papel o no pudieron empezar el rodaje por sus agendas, contrataron a Christopher Lloyd y yo creo que fue efectivamente un acierto, porque es el papel más emblemático del actor. De hecho, como curiosidad, justo en la foto que podéis ver ahora en pantalla, si os fijáis en la camisa que llevaba Doc, era una alusión clara a la tercera parte, porque si os fijáis hay trenes y vaqueros y caballos en la camisa. Es muy curioso. Sí, como las dos películas de Regreso al Futuro 2 y 3 se estaban grabando simultáneamente, entre una y otra hay mucha retroalimentación, como en este caso que estamos hablando, de que esta camisa tiene toda su intención como anticipación y cumplimiento de lo que veremos en la tercera parte. Como dato curioso, que no sé si lo hemos mencionado, pero también me resulta curioso, es que desde la primera parte, la mascota de Doc, el famoso Einstein, no iba a ser un perro. Eso fue decisión posterior de la Universal. En el guión original de CMX y Bob Gale iba a haber sido un chimpancé. Lo que pasa es que creo que los de Universal consideraron que iba a ser un poco más realista que fuera un perro. Bueno, y sobre Doc, no sé si tienes algo más que añadir. Pues en principio
Nada más. Está claro que el prota era Marty. De Doc no hay gran cosa, pobrecillo. No, pero sobre otro de los personajes, como es George McFly, sí que hubo bastante polémica al respecto. Porque el personaje en la primera parte fue interpretado por Crispin Glover, pero no llegaron a un acuerdo para la segunda y la tercera parte por varias razones. De hecho, hay dos versiones de la historia, la de Crispin Glover y la de Bob Gale. Bob Gale menciona que fue por una cuestión presupuestaria, que resulta que Crispin Glover estaba pidiendo casi el mismo sueldo que Marty McFly o que Michael J. Fox. Pero en entrevistas posteriores, Crispin Glover dijo que eso era falso, que realmente él no era por cuestiones monetarias, sino porque había bastante tiranteces en el estudio. Él no estaba contento con el final que le dio Bob Gale a su personaje, en el que en ese futuro arreglado que hizo Marty al volver al presente, se le ve a un George McFly como triunfador, como rico, y resulta que la visión que tenía Christopher Glover del personaje era totalmente distinta, y pensaba que no tenía que haber perdido esa filosofía de nerf y de empollón. Y eso creó tiranteces en el estudio. Eso no quita que a lo mejor el tema presupuestario también sea verdad, es todo compatible. El caso es que no llegaron a un acuerdo, y para la segunda y la tercera parte se contó con el actor Jeffrey Wiseman. Lo que pasa es que ahí hicieron una trampa, porque le caracterizaron y le pusieron una serie de prótesis para que se pareciera al actor original, Crispin Glover. Y cuando este se enteró, y a la vez también de que vio que estaban usando imágenes de la primera película sin su consentimiento, el actor demandó al estudio, y esta situación sirvió para que el estudio tuviera que pagarle una indemnización al actor, y a la vez sentaría precedentes para que en Hollywood se sentaran una serie de leyes para el derecho de imagen de cada actor. Bueno, y ya hablando un poquito de otros personajes, vamos a hablar, yo creo, sobre Jennifer, ¿no? Nuestra querida Jennifer. Pues sí. La gran novia de Marty, que aquí sí que es muy curioso, y hay mucha gente que, fíjate, que vamos a hablar sobre un cambio que hubo de la propia actriz, que a veces es esto, que estás tan metido en el cine que te metes en una película y ves las continuaciones y ves que te han cambiado a la actriz o al actor, pero es el mismo personaje y no te das ni cuenta. Hablando sobre Jennifer, pues la actriz Claudia Wells, que fue quien la interpretó en la primera parte, fue cambiada, como hemos dicho anteriormente, en la segunda parte por Elizabeth Shue, porque la madre de Claudia Wells, pues por lo visto se dice que estaba enferma de cáncer. Entonces, pues bueno, se quiso ir con su madre, y a raíz de eso, en la segunda parte, la actriz que aparece pues es otra. Sí, efectivamente. De hecho, ese cliffhanger de la primera parte no estaba considerado como para un enlace a una segunda parte, sino como una broma final de la película, porque en principio iba a haber sido solo esa película. De hecho, el propio CMX ha reconocido en posteriores entrevistas que si se hubiera concebido como una trilogía original, esa incorporación de Jennifer en el viaje al 2015 no lo hubiera hecho, porque realmente el personaje de Jennifer en el futuro tampoco tenía mucho recorrido. Y de ahí que la película, nada más llegar al 2015, le gasearan, la dejaran inconsciente en un rincón y ¡hala! A tirar millas. A seguir con la historia sin ella. Bueno, pues hablando sobre lo que es el icono de la trilogía, vamos a pasar ahora a hablar sobre el concepto que tenía CMX sobre la máquina del tiempo, que no es otra que el DeLorean. Sí. Y como sabéis, pues el DeLorean en un principio, curiosamente, se tenía pensado que fuera ni más ni menos que un frigorífico, o sea, tal cual suena. Sí, efectivamente, el tema del frigorífico se rechazó precisamente por el tema de que a lo mejor los chavales que vieran la película les diera por meterse en la nevera por si podían viajar a la máquina del tiempo. Así que se prefirió cambiar por un vehículo
que en este caso se escogió el DeLorean por su semejanza, como se puede estar viendo en estas imágenes de salida, que son espectaculares, con una nave espacial, ¿no? Como luego dará juego en el resto de la película. Y por el propio apertura de puertas en ala, que también quedaba muy, muy vistoso. Y luego también tú me comentabas, Sergio, que el propio coche en su época era un coche que daba bastantes problemas, ¿no? De arranque y de motor. Era un coche que era defectuoso. O sea, yo por lo que sé, había mucha gente que decían que el coche, pues bueno, era el típico coche que a veces no te arrancaba. O sea, lo que se ve en la película, realmente, que a veces le pasa a Marty, que va a arrancar y no arranca justo cuando lo necesitas o cosas de estas. Y de eso, por eso también tiraron mucho por el DeLorean, porque en un principio querían un Ford Mustang. Bueno, querían no. Quería la marca Ford, que le llegaron a ofrecer a Robert Zemeckis hasta $70,000 para que el DeLorean hubiera sido un Ford Mustang. Lo que pasa es que, obviamente, Robert Zemeckis quería el DeLorean por las razones que ya hemos mencionado y se descartó esa idea, claro. Pero fíjate qué pintón habría quedado la máquina del tiempo en un Mustang, ¿eh? Que tampoco queda mal. Pero de hecho es curioso, porque además el Ford Mustang que querían se parece bastante al DeLorean por la forma que tiene. Sí, efectivamente. Pero sí, yo creo que el DeLorean sin esa apertura en ala no sería lo mismo. Si se abriera como una puerta normal, le faltaría algo. Yo creo que esa apertura de ala le da mucho empaque y mucha imagen de coche diferente que sirve, pues eso, como máquina del tiempo. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra parte de esta sección que también me parece bastante interesante en otras películas que os vayamos trayendo, que es, aparte de las curiosidades que podemos ver en grandes películas de Hollywood o películas de otros países o de otras industrias que son muy conocidas, los famosos fallos de Raccord, que aunque no lo creáis, las grandes películas tienen fallos de Raccord. Y vamos a hablaros ahora sobre ellos. Por ejemplo, para empezar, sobre el propio DeLorean, en el cuentakilómetros se cambió hasta 7 veces de modelo de coche, pues el cuentakilómetros no se puede percibir tanto, pero si os fijáis bien o cuando las vayáis a volver a ver, podéis fijaros que en distintas tomas el cuentakilómetros no es el mismo. Sí, efectivamente. Es que se usaron, como bien has dicho, 7 modelos diferentes de DeLorean. Y claro, pues deben haber cambiado en algún momento el estilo del cuentakilómetros y se ve esos pequeños fallos que, a ver, son pasan muy desapercibidos, pero quien esté con un ojo avizor los puede detectar. Sí. Hombre, hay mucha gente, ¿no?, que va todo a la lupa, pero es lo que decía en un principio, ¿no?, que cuando tú estás tan metido al final en este tipo de películas y estás tan inmerso, es muy difícil que te des cuenta, sobre todo cuando son cosas sutiles como esta, que ahora a lo mejor la gente se puede dar cuenta, nuestros espectadores, de que sí que tienen esos fallos, pero porque se los estamos diciendo. Otro de los fallos de Raccord que vemos es cuando Marty se ve en la necesidad de asustar a su padre disfrazado con su traje de plutonio, haciéndose pasar por extraterrestre, que dice la famosa escena de "Soy Darth Vader del planeta Vulcano", que son dos alusiones a las dos grandes sagas de ciencia ficción, Star Wars y Star Trek, por cierto. Pero el asunto es que cuando hace esa escena, uno de los planos que se ve sale con un secador a modo de arma interplanetaria. Pero cuando hay un contraplano y vuelve otra vez a la imagen de Marty, ese secador realmente ha desaparecido. Esto realmente tiene su explicación, porque es una escena que fue cortada. En uno de los extras que incluyen los DVDs de la película, se ve una escena más extendida de ese plano, y ahí sí se ve cómo coge el secador, le apunta como si fuera una pistola, se lo vuelve a enfundar, y ahí sí se tiene la explicación de por qué de repente aparece y desaparece ese secador.
pero como toda esa parte nos la cortaron, tiene ese toque de fallo de récord. Y ahora también, como extra a esta sección, sobre esta trilogía, me pareció interesante traeros las curiosidades extra, por así decirlo, que os vamos a contar a continuación. Por ejemplo, en el cine a veces pues se reutilizan los escenarios o los decorados de ciertas películas, y a veces se hacen ligeros cambios, a veces no. En el caso de esta saga, por ejemplo, como podéis ver, la escena que estamos viendo en pantalla ahora, el escenario o decorado de la plaza de la Torre del Reloj fue reutilizado para otra película mítica que es Gremlins. Sí, efectivamente, en el fondo del escenario o el decorado, que es el cine, en Gremlins es el cine que se meten los bichejos a ver Blancanieves y los 7 enanitos. Los Gremlins malos. Sí. Mira, hablando también de esta línea, en esta escena se puede ver, curiosamente, que al principio, si os fijáis, la línea está como borrosa, como que está desdibujada, y en otros planos está perfectamente delimitada. O sea, que son pequeños detalles que el que tiene ojo de águila, como lo que podamos estar haciendo mi compañero y yo hoy, se fija, ¿no? Pero vamos, que son minucias. Esto no desmejora para nada la película, por supuesto. Dejando de lado el tema de los decorados y de los escenarios, también ahora otra cosa que me parece súper interesante sobre la película, y luego pues a raíz de eso se vio el éxito que tuvo toda la trilogía, es que el guión fue rechazado hasta por 44 productoras diferentes, entre ellas productoras tan míticas como la Warner Bros. O Disney. Por ejemplo, también pues se dice que Disney no apostó por ella, y puede ser que lo pusieran un poco como excusa, porque el guión, pues en este caso era el de la primera película, y como bien sabréis, en el guión de la primera película se ve a la madre de Marty enamorándose de su propio hijo, y esto pues se consideraba incesto. Sí, efectivamente, para unas mentes tan puritanas como pudieran ser las de Disney, que además también apuestan por un cine más familiar y más tradicional, ese momento les parecería un poco transgresor, ¿no?, de los valores tradicionales de la familia. Pero no sé, a mí también me pareció un poco absurda la razón, pero bueno. Como nadie apostó por la película, como bien hemos dicho, al final, debido al éxito que tuvo, pues se hizo lo que conocemos como la trilogía. Sí, efectivamente, como ya habíamos comentado, la película iba a haber solo sido una. Lo que pasa es que a raíz del éxito que tuvo, que sí costó, creo que la película costó 80 millones de dólares y recaudaron 300 y pico, o sea que fue uno de los mayores éxitos de ese año, pues aprovechando ese cliffhanger que hemos dicho que no estaba pensado como continuación, lo aprovecharon para hacer esta segunda y esta tercera parte, que la consagró como una de las mayores trilogías dentro del apartado de la ciencia ficción. Queríamos hacer el apunte que una cosa que me pareció muy graciosa sobre el gran Christopher Lloyd es que en la primera película, para que aparentase más edad, se le maquilló y utilizaron maquillaje muy bueno, por cierto, y se hizo que aparentara más edad. Pero en la segunda película, por ejemplo, o en la siguiente, sobre todo en la segunda, se hace mucha alusión en tema jocoso al tema del maquillaje, porque el personaje en guión justificaba que se había hecho unos arreglos estéticos para justificar que tenía menos edad realmente, porque esto lo hicieron todo para que no tuvieran que volver a maquillarle. Sí, efectivamente, es curioso esa escena, porque es que se puede ver hasta el estilo de maquillaje que llevaba, ¿no? Porque claro, el inicio de la película es verle a Christopher Lloyd maquillado, avejentado. Pero cuando viaja al 2015 y le dice, sí, me hice unos arreguitos, empieza a quitarse todo los emplastes y el maquillaje,
Y es que parece como las típicas máscaras de los de Misión Imposible. Y resultó curioso. Esa es como una forma de making of, de maquillaje de un actor, la verdad. Y luego, yo dentro de este tipo de curiosidades también querría aportar un par de cameos que luego llegaron a consagrarse como actores. Como por ejemplo en la primera parte, uno de los esbirros o de los amigos de Biff es nada menos que Billy Zahn, que luego le veríamos en películas como Titanic o el Phantom, el guerrero enmascarado. Y creo que tú tienes otro para la segunda parte, ¿no? Sí, un cameo que probablemente mucha gente sí lo conozca, pero quería traerlo, porque como podéis ver ahí, tenemos a nuestro pequeño Frodo, nunca mejor dicho, que ¿Sí? bueno, creo, si no me equivoco, que fue la primera aparición de Elijah Wood en una película. Y aquí Sí. pues le podemos ver en una escena que a mí me encanta de la segunda parte, que es cuando Marty llega al bar en busca que se encuentra con su hijo, mejor dicho, se encuentra con su propio hijo. Sí. Y aquí podemos ver pues a nuestro pequeño Frodo jugando a una máquina en el futuro. Sí, sí. Es curioso como, pues eso, personajes de estos que ya les tenemos consagrados, verles en sus primeros papeles resulta bastante curioso y bastante entretenido de ver, ¿no? Bueno, y en la segunda película, ya que estamos hablando de ella, pues también nos queríamos traer en una de las escenas en las que Marty está en el futuro y está en la plaza de la Torre del Reloj, si no me equivoco, corrígeme, que es Sí, del futuro, la propia plaza, pero en el futuro, cuando sale en esta película, que es en el 2015. correcto. Podemos ver a Marty cuando sale la famosa escena que hay un pequeño cine, y están proyectando Tiburón 19 ya. O sea, en 2015 estamos hablando de que ya está Tiburón 19. Y Sí, lo curioso es que en la cartela del cine se puede ver que está dirigida por Max Spielberg, que es el hijo real de Steven Spielberg. sí, efectivamente. En esa época estaban proliferando muchas películas sobre tiburón y muchas secuelas. Y Universal hizo este gag cómico. Y sobre todo, ahondando más en ello, en el 2015, a raíz del aniversario de la película, hizo un falso tráiler, como el que podemos estar viendo en pantalla, sobre cómo hubieran sido esas otras 18 películas anteriores, ¿no? Así a modo de homenaje, de rendirle un poco de tributo a esta saga, que es, hay que decirlo, ¿no? Es una saga que ha envejecido perfectamente, no está totalmente vigente y como ahora iremos desgranando mi compañero y yo, ha tenido un montón de alusiones y referencias Ujú. y homenajes en otras películas, en series, en un montón de apartados. Podéis Sí, ver bueno, no. el El tráiler falso que trailer. vamos, humor no les faltaba a los de Universal. Estuvo bien el gag, la verdad. Y bueno, como bien ha dicho nuestro querido experto sobre Regreso al Futuro, vamos, pues bueno, no vamos a ahondar en todas las alusiones que se hace, porque si no se alargaría mucho el vídeo, pero por ejemplo se han hecho cantidad de referencias, ¿no? A esta trilogía, como por ejemplo pues una muy conocida y que muchos sabréis a día de hoy, en Avengers Endgame por ejemplo juegan mucho con el tema de tirarle indirecta cuando tienen que regresar al pasado y volver al futuro, pues hacen alusiones directas a esta película. Sí, sí, sí. Y en otra película, como por ejemplo 100 maneras de morder el polvo, de Seth MacFarlane, el propio Christopher Lloyd hace un cameo en, en una de las escenas en las que estuviera él como arreglando la máquina del tiempo en el pasado, ¿no? En el 1955. Todo esto y otras alusiones en publicidad, como la de Carvalino, o cortometrajes, o distintos tipos de alusiones, dieron pie al tráiler que estamos viendo ahora en pantalla, que es un falso tráiler de lo que hubiera podido ser
una cuarta parte de Regreso al Futuro, que todo se ha dicho, Bob Gale y Robert Zemeckis han dicho taxativamente que no va a suceder. Los derechos de la franquicia y de la trilogía son de ellos, y no tienen planeado ningún tipo de reboot, remake o continuación. Así que, queridos amigos, todos los fans de esta saga, entre los que me incluyo yo, y de los que estamos pidiendo una cuarta parte, entre los que me incluyo yo, por ahora nos quedamos con las ganas. No hay cuarta película. No. Pero el tráiler está muy currado. Todas estas escenas que estamos viendo son de los actores reales, de tomas reales, de sacadas de publicidades o de distintos momentos de recordatorio de la franquicia con los distintos aniversarios que ha habido de la franquicia. Y la verdad es que está bastante bien montado. Pero nos quedamos con las ganas por ahora. Bueno, mientras nos quedará la trilogía original. Y bueno, para finalizar este vídeo, yo quería mostrar nuestra opinión personal sobre la trilogía. Por ejemplo, si quieres, empieza tú, compañero, de las 3 películas, lo que quieras comentar y cuál es de mejor a peor, si consideras alguna tu favorita. Pues, hombre, sí, yo como verdadero fan puedo mostraros aquí las 2 versiones que tengo, tanto del DVD como del Blu-ray, como de el propio DeLorean, que en exclusiva para el Peine de Chewbacca voy a hacer un unboxing. Es la primera vez que lo saco de su caja, porque le tengo en bastante buen cuidado, y lo voy a sacar como se ve en la película, por la parte de atrás, como si fuera el garaje, como sale del camión, y aquí lo tenéis. La verdad es que es una gozada de coche, parece, ¿no? Está bastante bien recreado y lo tengo bastante cariño. Y porque yo soy uno de los mayores fans, es una de mis películas preferidas. Y como me has pedido, yo la verdad es que como la primera película no hay ninguna. Es un recorrido bastante redondo de lo que es la trama principal, del conflicto de una madre que se enamora de su propio hijo. La idea original de esta película, el propio Bob Gale reconoció que se le ocurrió viendo un anuario del colegio de su padre, ¿no? Y se le pasó por la cabeza cómo habría sido conocerle y si hubiera sido amigo de su propio padre en el colegio. Esa idea la recogió y creó esta película. La segunda parte también me gustó en el sentido de que enlaza muy bien y está perfectamente coordinado con los acontecimientos de la primera parte, enfocándolo desde distintos puntos de vista y distintas ópticas, distintos planos, y eso también me gustó. La tercera parte es la que encuentro un poco más floja, porque es más o menos prácticamente lo que vimos en la primera parte, pero dentro de lo que cabe, pues también es interesante ver el tema del oeste, tema de cómo Doc se enamora, ¿no? Y de ese final abrupto en el que se cargan el DeLorean, que duele, pero bueno. Así por eso no va a haber cuarta parte. Bueno, yo tengo mis ideas para esa posible cuarta parte, que algún día las desarrollaré. Así que yo, por ponerles una nota, yo le pondría un 8 a la primera, un 7, un 8, un 7 y un 7 les pondría. ¿Y tú, compañero, qué apreciaciones tienes de la película? O de la trilogía. Pues yo, fíjate, yo estoy un poco en desacuerdo contigo porque a mí la primera me gustó mucho, pero a mí el tema del oeste que me flipa, la tercera también me gustó bastante. Sí que es verdad que a mí también me parece como a ti la más floja, pero a mí la segunda, por el hecho de que vaya realmente en el futuro, que sea más futurista y tal, a mí la verdad es que me encantó. También es verdad que depende mucho en el momento de tu vida en el que veas las películas y todo. Entonces yo he crecido con ellas, pero yo las he visto mucho más tarde que tú, seguramente. Pero por ejemplo, el tema del
que a lo mejor es un poco tontería, pero el Overwar a mí me encanta. O sea, yo aquí tengo hasta un llaverito, si queréis verlo, que es tema de merchant y tal. Aquí se puede ver una ñoñería, ¿no? De merchandising, de todo el que hay, que es curioso, que todo el tema de cómo ha pasado, ¿no? También quería comentar un poco cómo todas estas películas, esta trilogía de CMX ha envejecido tan bien, y todas estas películas tan ochenteras han envejecido tan bien, porque se sigue sacando merchant de todas estas películas, porque se vende, es que se vende solo. Es curioso, yo, por ejemplo, curioso. aquí hay tantas ediciones de películas que yo dije, ¿con cuál me hago? Entonces tengo esta que me regalaron, que es en DVD, me gustaría tenerla en Blu-ray, que es la edición del 30 aniversario, me parece que es, que te viene hasta con un folletito. Y en Blu-ray no sé cuál es la que tienes tú, pero bueno, aquí si queréis lo enseño, hasta viene un... Esto es del... Incluso te viene un papelito y te viene esto, que es notas de producción. O sea, esta edición, aunque sea en DVD, está muy bien. Mira yo la versión en DVD que tengo también. Desplegable, debe ser la misma que tuya, lo que pasa es que con otro formato. Pero fíjate, claro, es que qué calidad. Tantas que ya no sabes con cuál hacerte. Y claro, a los que somos fans, pues se quieren, pues... Sí, han sacado también muy incluso... fácil todo. Sí. Han sacado incluso un formato en 4K. O sea, que ya para los muy cafeteros lo tienen hasta en 4K. Yo a tanto no llego. Entre otras cosas porque el precio y el tema cambia. Pero bueno, ya es bastante que, ojo, también conservo la trilogía original en VHS. Lo que pasa es que esa no os la he podido traer. Pero también tengo la trilogía en VHS. Y hablando, si quieres, un poco de merchandising, también decir que, fijaos si está vigente la saga, que incluso Nike, como Pepsi, como Mattel, sacaron a raíz del 2015, cuando llegamos al 2015 real, sacaron ediciones limitadas de esos productos que salieron en la película. Y salió la Pepsi Infinity, salieron las Nike estas que se abrochan solas. Mattel recreó un aeropatín real. No vuela, por supuesto, pero oye. O sea, que si es que tiene mucha vigencia. Y como curiosidad, otros se ha podido comprobar que muchos de los inventos o del futuro que nos mostraba la película al futuro, al 2015 real, hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, no se ven coches voladores, no se ven las pizzas hidratadas estas que sacaban de Pizza Hut. Y a raíz de esto, también Universal hizo otro cortometraje con, de nuevo, Christopher Lloyd, explicando que tuvo que viajar al pasado para cambiar la línea temporal porque a raíz de esos inventos la humanidad colapsaría. Y para evitar ese colapso nuclear, viajó al pasado e impidió que se inventaran este tipo de inventos que no han llegado a nosotros. O sea, que está todo más o menos silvanado, más o menos encajado, de forma de que el lore y el fandom quede más o menos satisfecho, ¿no? Con lo que va ocurriendo en su trilogía preferida. Y a mí, por ejemplo, son detallitos, estos mínimos, que sí que me resultan curiosos, ¿no? Sí, es lo que decimos. Al final, estas sagas envejecen muy bien, se saca mucho partido de los fans, porque al final es lo que te digo. Por ejemplo, el tema de las películas, tienes una, y aunque sea la trilogía, las mismas películas te la sacan en otra edición. A mí por lo menos me pasa tan chula que te la quieres comprar y tienes la misma película 5 veces. Entonces, pues bueno, al final hay que decantarse por una. Y es bueno, que es eso, que yo, por ejemplo, la versión que tengo aquí del Blu-ray te explica aquí perfectamente contenidos exclusivos de Blu-ray. Y dices, la leche que os han dado. Te sacan cada vez más y más material. Y bueno, pero te lo sigues comprando, porque para eso es una de tus películas preferidas y los disfrutas. Bueno, así que pues nada, compañero, yo creo que le hemos dado un buen repaso. ¿Tienes algo más que añadir sobre todas estas películas? Si quieres aprovecharlo, es tu momento ahora. Sí, no, yo creo que le hemos dado un buen repaso a la trilogía y yo creo que lo hemos mencionado más o menos todo.
Salvo una curiosidad más. A modo del título, ¿sabéis que para la Universal no tendría que haberse llamado Regreso al Futuro? Para la Universal tenía que haberse llamado El astronauta de Plutón. Ahí lo dejo. Pues nada, eso será otro tema a tratar en otro vídeo, que ya sabéis, si os ha gustado, darle un buen like. Si queréis más vídeos como este o de otro tipo, dejadlo en la cajita de comentarios. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros, activad la campanita de YouTube para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y nada, Pablo, ha sido un placer. Espero tenerte más vídeos hablando sobre otras películas. Y nada, adiós. Por mí encantado, muchas gracias por invitarme a tu sección, Sergio, y aquí me tienes a tu disposición para lo que queráis. Un saludo a todos los seguidores del Peine de Chihuahua y nos vemos muy pronto. Adiós.